Bueno, y tomamos contacto con el profesor Jorge Sanz, que es analista político y profesor de la Universidad del Desarrollo, porque llevamos mucho tiempo mirando lo que ocurre aquí en Chile, hablando de temas chilenos, y tengo la sensación de que hace un rato nos demanda el mundo también mirar qué pasa en tantas partes, ¿no? Y una de esas partes nos queda muy lejanas, pero por Dios que nos ha incidido en la propia vida. Y nos referimos a Rusia-Ucrania. Y en una variante. La variante es la visita en Rusia de Kim Jong-un, el líder norcoreano, que visita a Putin, que no sale de su país por razones que todos sabemos, ¿no es cierto?, con el temor a que lo puedan apresar, recibe a Kim Jong-un. Solo esa cumbre da espacio para poner nerviosos a algunos. ¿Por qué se juntan? ¿A qué se juntan? Jorge Sanz, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, qué gusto estar aquí. Igualmente, pues qué gusto de tenerte aquí para tratar de entender qué hay detrás de esa imagen, que para muchos es la imagen de dos seres que, bueno, que ambos están muy penalizados, muy sancionados por la sociedad, por las Naciones Unidas, por la sociedad mundial en general, por la belicosidad que tienen o por la falta de libertad en ambos pueblos. ¿A qué se juntan estos hombres? Esta visita, Matías, abre muchas interrogantes. Se suman a las iniciales de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Es tan potente Rusia? ¿Es tal el potencial que tiene Rusia o nosotros estábamos acostumbrados al potencial de la Unión Soviética? Primero establece acuerdos con Irán por drones y ahora una curiosa visita. En primer término, hace un mes, Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, va a Corea del Norte a una primera conversación con Kim Jong-un para pedir munición de artillería. Ahora se juntan en Vladivostok Putin con Kim Jong-un y lo más probable es que firmen un acuerdo que tenga que ver con tecnología militar y espacial de Rusia a Ucrania y con toda seguridad munición de artillería y misiles de Corea del Norte a Rusia. Es una visita muy curiosa y tal como lo decías, Matías, ninguno de los dos se mueve. Entonces se juntan ahí en una ciudad limítrofe muy cercana a Corea del Norte. Vladimir Putin no puede salir de Rusia. Kim Jong-un va en tren, sí, porque tampoco vuela. Es muy curiosa la visita, pero están ahí. Sí, ahora, ¿qué va a salir de ahí? Probablemente un acuerdo de armas. A ver, ¿qué da Putin o qué ofrece? Porque todo esto naturalmente no es público, no es que se reenvíe en WhatsApp y uno lo pueda ver, digamos, esto es ultra secreto. Sí. Se especula con que uno daría armamento para la guerra y sí, Kim Jong-un, o sea, Corea del Norte recibiría armamento o tecnología nuclear. Pero ¿qué es lo que dicen los expertos? Tecnología militar, tecnología espacial y tecnología para sus submarinos nucleares. Y lo otro que va a recibir con toda seguridad, porque el problema grave que tiene Corea del Norte, más allá de su exposición pública, el problema grave de Corea del Norte son las hambrunas. Por lo tanto, sí, es muy probable que parte de la oferta de Rusia también tenga que ver con esa ayuda humanitaria, con esa cooperación humanitaria que le pueda prestar en algún instante. Y lo otro que se desprende del análisis, Matías, es que Kim Jong-un lo que está buscando es una estatura estratégica que lo convierta en un actor internacional, particularmente en el escenario Indo-Pacífico. Entonces, se empieza a conformar un espacio que es bien curioso porque Estados Unidos está al interior del Indo-Pacífico ordenando sus piezas y China también está ordenando sus piezas. Pero tiene dos socios que están en problema. Rusia, que está en un problema económico y enfrascado en una guerra, y por otra parte, Corea del Norte, que si logra Kim alcanzar esa estatura estratégica que está buscando, se le va a transformar en un díscolo. Entonces, China no debe estar tan tranquila con esta reunión entre Kim y Putin. ¿Por qué este negocio no lo hace China, que puede ofrecerle lo mismo y más que Rusia? ¿Por qué Kim? Sí, pero China no busca involucrarse en la guerra de Rusia-Ucrania. No quiere toparse en la guerra de Rusia-Ucrania. Fíjate que de todos los miembros del Consejo de Seguridad, el que está más alejado de la guerra Rusia-Ucrania es China. Todo el resto están involucrados. Entonces, China
está persiguiendo su propio proyecto. Ya le avisó a Vladimir Putin que no estaba de acuerdo con las armas nucleares y hay solo amenazas de armas nucleares. China no está de acuerdo con eso, le prestó la plataforma SWIFT, le compró todo el petróleo que no le estaba vendiendo a Europa, pero no se quiere involucrar en la guerra porque no le sirve a su proyecto. El proyecto de China es resguardar esa, comillas, invasión o esa penetración geopolítica pacífica en el mundo y no necesariamente una penetración agresiva como pudiera ser participar en una guerra. O sea, puede darle ayudarlo en los códigos SWIFT, que son los intercambios bancarios, las transferencias financieras. Exacto. Puede darle... Toda esa plataforma se la entregó. Pero no va a prestarle armamento ni le va a financiar armamento, nada. Pero curioso porque a Ucrania sí se lo hace sin ningún complejo los europeos, Occidente y Estados Unidos. Porque ellos están directamente limitando con la guerra. Polonia que está ahí pegado a Ucrania, es el primer afectado después de la guerra y Alemania también. Entonces, Europa está enfrascada en esa guerra. Y por otra parte, nosotros podríamos proyectar esta guerra y podríamos pensar que Occidente, Estados Unidos y la OTAN lo que están haciendo es desgastar a Rusia para que no se involucre en el Indo-Pacífico. Entonces, hay un escenario muy grande. Y esta reunión de Kim con Vladimir Putin también tiene importancia, porque si suponemos que hay una guerra posterior más grande en el Indo-Pacífico, Rusia no puede gastar el arsenal que tiene, por lo tanto está gastando el arsenal de otros. Por ejemplo, los drones de Irán y la munición de artillería de Corea del Norte, y no su propio arsenal. Entonces, hay muchos elementos que están en juego y que hay que analizarlos. Pero de lo que se rescata con mayor valor es este tráfico, ¿no? este tratado que va a haber entre tecnología y armamento. Y el otro es que Kim empieza a adquirir una estatura que la está buscando hace mucho rato, hace mucho tiempo, y que no la tiene como un actor, porque siempre es un actor secundario, está ahí, pero no es un actor tan relevante. Hoy día sube la primera división. Si involucrar en el apoyo a la guerra de Rusia, sí que empieza a adquirir una estatura distinta. Claro, empieza a subir a la primera división de la importancia estratégica o militar. Qué sé yo. Jorge Sanz, hay otro tema que no sé si importa, o sea, que importa, pero si puede producir algo. La propia Rusia, como miembro del comité, o sea, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, junto con los otros, en años anteriores ha sancionado a Corea del Norte, a Kim Jong-un. Entonces es muy curioso que con una mano sanciona y con la otra mano hace acuerdos. ¿No pasa nada con eso? A ver, los estados se manejan en el mundo internacional de acuerdo a sus intereses. Convengamos que Rusia, después de la Unión Soviética, la Rusia de Putin, tuvo acuerdos con Corea del Sur. Y fue un aliado de Corea del Sur en términos comerciales. Y hoy día lo que está buscando es que Corea del Norte le preste apoyo militar. ¿Por qué? Porque detrás de esto probablemente hay una sanción. Entonces, el juego de Kim sí es muy interesante para él, pero puede resultarle muy caro porque el mundo lo puede sancionar tal como sancionó a Rusia. Entonces, el acuerdo es curioso. La necesidad, y por eso que yo decía al comienzo, es la visita es muy rara y que Rusia esté pidiéndole apoyo a Corea del Norte dice muchas cosas respecto de sus capacidades y de su propio potencial. Su industria militar no es capaz de reemplazar en los tiempos y adecuadamente los gastos de la guerra. Por lo tanto, necesita otros aliados y otra industria militar que le provean de municiones para poder sostener el frente que Ucrania se lo está empujando de vuelta a Rusia. Eso también te iba a preguntar. Que tú tengas que recurrir a un actor secundario cuando tú sí eres de primera, eres miembro del Consejo General de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eres una potencia histórica, eres un superpaís que invade a tu vecino, pero los hechos están ahí. Tienes que recurrir a un país de segundo orden, como es Corea del Norte. Habla de tu vulnerabilidad, habla de cómo tienes la caja, digamos. Estás con problemas de caja porque... Y que las sanciones han hecho mucho efecto. Las sanciones han golpeado tremendamente fuerte a Rusia. China le entrega la oportunidad a Rusia de pagarle en yuanes. Lo mismo que está haciendo Argentina, está pagando en yuanes. Es parte de la diplomacia china, pero está pagando en yuanes porque los dólares
que tenía en Europa y que tenía en Estados Unidos no los puede tocar. La reserva en dólar que tenía no los puede tocar porque están bloqueados. Entonces, las sanciones lo han golpeado demasiado. Convengamos, Matías, que en esta guerra es primera vez que Suiza rompe su neutralidad y Suiza también sanciona a Rusia con el control no la requisición, el bloqueo de los recursos que tiene Suiza. Entonces, está muy golpeada y por eso que China no se quiere involucrar todavía y estos actores secundarios, que también son aliados de China, son los que están proveyendo de munición y de recursos a Rusia para que pueda sostener su guerra. Es muy peligroso lo que está pasando. ¿Y qué tanto puede ofrecer Kim Jong-un, un pueblo en hambruna? Ahora, estas dictaduras feroces pueden perfectamente tener al pueblo en hambruna y tener tecnologías nucleares, pero estamos viéndolo. Pero ¿qué tanto puede ofrecer Kim Jong-un? Munición de artillería, misiles. Ha desarrollado en el tiempo una industria de misil. Lo que más produce Corea del Norte es todo lo relacionado con la metalurgia, por lo tanto puede rápidamente hacer andar muy eficazmente su industria militar. Porque es parte de la élite de Corea del Norte, todo el sistema militar. Entonces, va a hacer andar su industria militar, va a disminuir ¿cómo se llama? La persona sin trabajo, el desempleo. Tiene arsenal, tiene mucho material, ha juntado mucho material en el trayecto de desarrollar sus misiles nucleares, porque ha tenido que hacer muchos ensayos y error. Entonces, tiene un arsenal interesante que a Rusia le interesa. Son vecinos, por lo tanto, el transporte es muy corto, fluido. Es muy rápido, no tiene un bloqueo, no se va a ver afectado por las acciones de Occidente sobre ese transporte y sobre la llegada de los recursos. Entonces, es un proveedor que mientras le dure el arsenal puede ser seguro. Ahora, si miramos a los dos actores de esta escena, Putin, ya lo dijimos, si tiene que recurrir a Corea del Norte, habla de su fragilidad. Es porque está en problemas. Es porque está en problemas. Pero mirado el punto de Kim Jong-un, es un negociazo el que está haciendo. Más allá de si el neto económico va a mejorar o no, lo pone en otro lugar, le da acceso a otras cosas. Es decir, esto es un tremendo triunfo para un tipo hiper peligroso como ese, ¿no? Sí, claro, es bastante díscolo, digamos. Y lo instala en una estatura estratégica distinta. Lo que está haciendo Kim Jong-un con la distancia que tiene el caso es lo que está haciendo Erdogan desde Turquía. Erdogan está conformando ese neo-otomanismo donde él instala y se transforma en el líder de todo el mundo otomano, no árabe, sino que el mundo otomano, ¿no es cierto? Y desde su estrategia, él lo va manejando y lo va no controlando, pero lo va influenciando. Y por otra parte, él es el que saca el grano desde la zona de guerra. Entonces, son medallas que los líderes se van instalando. Bueno, esas mismas medallas y esa misma estatura es la que está buscando Kim, que no la tiene, pero si logra este acuerdo y si es el que va a sostener la guerra en Ucrania, efectivamente sí va a ser muy interesante como líder en este conflicto. ¿Y Corea del Sur tiene algo que decir aquí? La verdad es que como pasan por su lado, por así decirlo, y no lo tocan en este trato, porque no debe estar cómodo Corea del Sur. Corea del Sur como adversario militar es bien interesante porque es un adversario que tiene una gran tecnología, tiene todos los movimientos de Corea del Norte relativamente controlados, tiene el apoyo sin duda de Estados Unidos ahí al lado, dentro de Corea del Sur y en las islas que son aledañas. Por lo tanto, el principal aliado que tiene Estados Unidos ahí respecto de Corea del Norte es Corea del Sur. Y las amenazas nucleares que hace Corea del Norte son contra Corea del Sur y contra Japón. Los dos tienen a Estados Unidos adentro de sus territorios con todo el poderío y el potencial que tiene Estados Unidos. Así es que, ¿tiene algo que decir? Sí, tiene algo que decir, pero está preparado para responder a Corea del Norte las agresiones o el ataque que pueda tener. El mundo es más peligroso después de este encuentro, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, ¿por qué? Porque Kim va a crecer. Kim, a la vuelta en su tren blindado, cuando llegue a Corea del Norte, va a ser más importante en el escenario del conflicto. Kim se va a entender en un plano y en una altura distinta con Putin y con Xi Jinping también. Entonces, se quiere instalar en esa altura. Le falta mucho, es un país que tiene muchos problemas.
el que le soluciona las hambrunas hoy día es China. Ahora va a tener a China y a Rusia solucionándole las hambrunas. Por lo tanto, la parte interna la tendría arreglada y en la parte político-estratégica va a tener dos líderes con los cuales va a hablar en el mismo tono y a la misma altura. Así que va a ser tremendamente complicado a partir de ahora Kim Jong-un. ¿Y el negocio que hace Kim Jong-un es atractivo Sí. para otro líder en el mundo que diga, mira Kim, yo también podría, me refiero a otros actores secundarios, Sí. autócratas Sí. o dictadores que andan dando Sí. vuelta y que tengan algo que ofrecerle a Rusia? Sí. ¿Quiénes? Puede ser, puede que existan otros. El que está es Irán, sin duda. Pero Bielorrusia ya está Ya es involucrado. Rusia, ya está muy involucrado Lukashenko ahí. Y en el área no hay muchos más que le puedan ofrecer a Vladimir Putin la certeza y la seguridad de un abastecimiento permanente que le permita desarrollar adecuadamente la guerra. Kim lo tiene, Irán lo tiene, pero en el entorno no hay mucho más porque el resto en el entorno los líderes son distintos. Entonces Xi Jinping influye en un área, sí. India influye en un área, Europa influye en un área y no tiene más acceso a Rusia. Entonces estos dos son los que le van a permitir mantener la guerra con los arsenales que tienen hasta que se lo termine. Entre esta conversación hemos mencionado a todos los grandes líderes mundiales hoy día, incluso Erdogan, que ha jugado un papel importante, ha tratado de mediar. Sabemos el negocio que tiene el propio Erdogan, que es del turco. Y no nombramos a India, que tú de pasada lo mencionaste. Es el gran líder mundial de hoy día, es el país con mayor población mundial. ¿Cómo mira todo este movimiento, este tablero que se mueve? Él está geográficamente levemente distante, pero ¿cómo mira todo este movimiento un gigante como India? India tiene la característica hoy día que es el líder del G20. Es el presidente del G20 hoy día. Acaba de tener una reunión a la cual Xi Jinping no fue. Tiene problemas territoriales por el mapa que acaba de sacar Xi Jinping. Por lo tanto, si hace 2 meses Estados Unidos estaba buscando conquistar a India y quitárselo a China, esta reunión y ese mapa que hace Xi Jinping carga a India a un lado. En este conflicto que está proyectado en el Indo-Pacífico, India va a ser la balanza que va a marcar hacia dónde va a ir el futuro de ese conflicto. India está buscando liderar, bueno, es el líder en términos de software, en términos computacionales, es el líder en términos demográficos, está mejorando en el interior de su estado toda esta situación de castas que habían y está logrando niveles de desarrollo donde los más pobres, los intocables, empiezan a surgir y empiezan a subir más allá de la religión, tiene que por el desarrollo. India se trazó un objetivo y va atrás de ese objetivo. Por lo tanto, y Estados Unidos cuenta con el apoyo de Estados Unidos y cuenta con el apoyo de Europa. Curiosamente, también contaba con el apoyo de China. Jugaba en estos dos espacios. Es parte del G20 muy occidental y es parte del acuerdo del Tratado de Shanghái, que es muy oriental, donde está China y Rusia. Entonces, India es una balanza muy interesante y que todavía no ha marcado el punto de dónde quiere estar. Y está jugando en estos dos espacios mientras va creciendo. Y con un líder muy habiloso, muy astuto, muy hábil, nacionalista, que exacerba el nacionalismo, Modi, que es interesante de seguir como fenómeno. Sí, en la ceremonia que hace Francia, que hace el presidente Macron en Francia para el aniversario de Francia, después de los honores y después de pasar los aviones, el primero que se levanta a saludar a Macron es Modi. Lo que marca un símbolo también. Algo está queriendo decir de respecto de su unión con Occidente. Entonces, hay muchos elementos que está jugando India juntos. A seguir entonces. Y hay que observarla. Este es un juego donde nadie queda afuera. Nadie quiere quedar afuera, nadie puede quedar afuera. Y se está moviendo el mundo de una manera muy, muy curiosa y muy atenta. El mundo es más peligroso y esa es la mala noticia. Jorge Sanz, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender mejor este mundo. Matías, encantado. Muy buenas noches. Que te vaya bien. Muy buenas noches. Chao, chao.